Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra muy poderosa de parte de Dios. Esta palabra será dirigida de parte de Yahweh, Elohim, Benius, Elohim, Mashem, Charais. Santo sea el nombre de Cristo. Aleluya. Una vez más le damos parte a Dios de que nos dirija con esta palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra no habla que Eliseo, no habla de 8 enseñanzas del profeta Eliseo en tiempo de prueba y de crisis, mientras las viudas pasaba un proceso de crisis en Belén. Esta viuda vivía en Belén según la trayectoria bíblica, y la palabra Belén significa casa del pan, casa del pan o casa de refugio. Alabado sea Cristo. Y el ministerio profético de Eliseo inició un tiempo de crisis, en un tiempo de proceso donde él pasaba insistentemente por la casa de aquellas viudas. Dice, según las escrituras, aquella viuda tenía petición delante de Dios, tenía la magnificencia de la petición de aquella viuda, no había llegado. Según la trayectoria bíblica, dice que la viuda aclamó a Eliseo diciéndole: mis maridos han muerto y los acreedores vienen a tomar mis hijos como esclavos. Mi alma adora al Señor. La palabra exclamar al profeta Eliseo, que era el evidente, es la palabra exclamación. Son 8 enseñanzas que tiene la palabra exclamación. Es decir, ella se refugió en el aposento y hizo una exclamación hacia Dios de unas plegarias y una penitencia de oración que tenía la viuda, porque vivía una escasez y su marido ya viudas muerto, y los acreedores vinieron a buscar sus hijos como esclavos. Es decir, hay 8 pasos. Está el refugiarse, la exclamación, por misericordia y piedad, bondad, fidelidad y penitencias de plegarias por medio de nuestra oración. Entonces, todas estas peticiones que la viuda tenía delante del Señor fueron cumplidas, porque aquella viuda, su esposo, era temeroso de Dios. Su esposo amaba a Dios, y dice que el profeta pasaba insistentemente, y el profeta tenía que hacer un milagro de sobreabundancia sobre aquella casa, sobre aquel hogar. En las palabras que el profeta le dice a ellas: ¿qué tienen casas? Mi sierva ninguna cosa tienen casas, solo una vasija de aceite. Entonces el profeta le dijo: ve y tráncate y ciérrate. Y dice que ella se cerró con su hijo en su casa. Y dice que el aceite empezó a fluir dentro de la casa, y mandó a llamar a los vecinos que trajeran vasijas para llenar la sobreabundancia de aquel milagro que había ocurrido en aquel tiempo. Y dice que buscó vasijas prestadas y la puso ahí, y vino la sobreabundancia de Dios. Y dice que el aceite fluía tanto que llenaba una vasija y ponía esa parte, y la otra la ponía aparte. Mientras se llenaba una, la ponía aparte. Y le dice la escritura que cuando ella se cerró la puerta con el proceso, después de fluir el aceite y vino una sobreabundancia de parte de Dios, le dijo, el profeta vino hacia ella, le dijo: varón de Dios, el fluir del aceite está en mis casas. Y dice la escritura que dijo: varón de Dios, he venido a mi casa, y el aceite ha fluido de gran manera en mi casa, que ha sobreabundado la gracia y la bendición de Dios en mi hogar, en mi aposento. Dice: ve, paga al acreedor, y con lo poquito de aceite que tiene, viva de eso. La palabra pagar aquí es las palabras que Dios la sacó de la crisis del proceso que vivía aquella viuda. Entonces, este proceso de sobreabundancia que le vino, de escasez que le vino a aquella mujer, porque dice en libros de Deuteronomio 10:18 que Jehová es Dios de huérfanos y hace justicia a la viuda, invita a los extranjeros y le da pan. Es decir,
Mientras la viuda estaba pasando por un tiempo de escasez, de proceso, Jehová con sus justicias, como dice la escritura de Deuteronomios 10:18, que Jehová hace justicia a los huérfanos y a las viudas, y viste al extranjero y le da pan y vestiduras. Es decir, este principio por medio del profeta Eliseos, las penitencias de las plegarias que estaba haciendo aquellas viudas, aclamó al profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo, Dios le dio en sobreabundancia para que sea manifestada el poder y el milagro de Dios en aquel lugar, en aquella casa. Es decir, no importa por la escasez, por donde está atravesando, no importa la dificultad, Dios va a hacer el milagro. El milagro ha llegado a tu casa, a tu hogar. Alabado sea Cristo para siempre. Y dice que Dios recompensó la fe y la oración de aquellas, la oración y las plegarias de aquellas mujeres viudas. Porque la viuda en el pueblo de Israel había una ley que tenía que ser sustentada. Entonces el profeta llegó para sustentar la escasez de aquella viuda. ¿Por qué? Porque ese era el ministerio profético de Eliseo. En tiempo de crisis, en tiempo de persecución, de proceso. Es el tiempo a donde Dios va a traer la sobreabundancia de Dios. Es decir, que Dios le dio en sobreabundancia. Dice que se trancó en su casa. El aceite fluyó y no escaseó más, sino las vasijas fueron llenadas para Dios darles sobreabundancia en su hogar. Pero me da unas de la fidelidad de las plegarias de Dios y la bondad y la piedad de Dios en sus plegarias. Es que dice en uno de los libros, en uno de las tefilá de los Salmos 92, versículos 2 en adelante, dice, y esta fue la petición que hizo la viuda de esta tefilá de este salmo. Esta viuda anunció por la mañana a Dios y cantó la misericordia de mañana y su fidelidad. Hizo un canto de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios viera fluido por medio del profeta y por medio de su clamación Dios contestó la petición de sus plegarias. Es decir, esa penitencia de Dios estaba cumplida en aquella viuda. ¿Por qué? Porque el Salmo dice, cantaré a Jehová mi misericordia por las mañanas y por la noche mi fidelidad. Esta viuda hizo esta petición, hizo este salmo, esta tefilá, lo hizo con exclamación de petición. Es decir, que aunque el esposo hubiera muerto, aunque su marido era temeroso, había una petición que tenía que ser cumplida, que era las oraciones retenidas y las plegarias retenidas del esposo que se murió, fue viuda porque el esposo había muerto. Entonces, Dios tiene misericordia y refugias a los extranjeros y a los peregrinos, para que el peregrino sepa que Dios puede contestar su petición. Entonces, el ministerio profético de Eliseo en tiempos de crisis era que Eliseo oraba a Dios por petición y era cumplida, porque era un profeta, era un evidente de Dios. Mi alma adora al Señor. Santo sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, aquí no habla Reyes 4:1, no hablas de la fidelidad de esta viuda, de la bondad, de la misericordia, de la piedad a estas viudas, y que nuestro Dios es un Dios de petición. Nuestro Dios es un Dios que suple. Por eso dice el Salmo de Jehová 68, versículo 5, porque Jehová es padre del huérfano y defensor de las viudas, y vive en sus moradas santas. Porque Jehová es padre del huérfano y defensor de la viuda, y vive en su morada santa. Es decir, que aquella viuda, aunque tenía un pequeño aposento, el Padre Celestial estaba cumpliendo su petición. El pan no dejó de escasearles, el aceite no dejó de fluir, porque a donde esta viuda vivía en Belén era la casa del pan, la casa de refugio, a donde el profeta se refugiaba y a donde el profeta hacía inclamación y exaltación a Dios para proclamar
aleluya, la prosperidad de los justos. Esa prosperidad de los justos es la prosperidad, aleluya, que todos nos la hacemos. Todas las tefilás de los salmos y las plegarias de Yahweh, el externos, son cumplidas por medio de nuestras peticiones. Es decir, que el profeta vino a cumplir la deuda de aquellas viudas. El creador quería tomar los hijos como esclavos, quería llevárselos como esclavos. Y dice que Dios le contestó sus plegarias, sus penitencias, sus súplicas. Y dice que la bondad y la misericordia de Dios es eterna. Y la bondad, la misericordia de Dios es grande. Y Dios es rico en misericordias. Es rico en misericordias y rico en bondades. Entonces, alabado sea Cristo, estas viudas, sus hijos, tenían que caminar por el sendero de Jehová, porque Jehová lo había determinado así. Entonces, si vemos la justicia de Dios que se cumple sobre los huérfanos y sobre las viudas, es decir, y viste al extranjero, esta justicia de Dios es la justicia que nos respalda a todos nosotros y nos da súplicas de oración para que nosotros caminemos según la provisión de Dios. Es decir, Dios provee, la promesa de Dios, Dios proveerás, Jehová Jireh, es decir, Jehová proveedor, es decir, la asistencia del profeta Eliseo no era que Eliseo era un Dios, sino que Dios vive en Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, y vive entre los dioses, porque nuestro Dios es un Dios, aleluya, que cumple su justicia por encima de cualquier cabeza. Dios le bendiga y la paz y la misericordia de Dios lo guarde, y que el refugio de la misericordia de Dios en sus plegarias sea cumplida sobre ti. Dios le guarde.